Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, don José Ángel Hernández. Muchísimas gracias por su exposición y, sobre todo, por el esfuerzo, el ejercicio de brevedad, teniendo en cuenta la cantidad tan diversa de colectivos a los que representa en el mundo del transporte. Yo, muy brevemente, quiero preguntarle por el modelo o el contrato concesional del transporte público de pasajeros. ¿Usted no cree que ese modelo está agotado? Yo lo digo porque todavía tenemos una realidad en Canarias donde vas a coger una guagua, no está adaptada, las personas no solo con movilidad reducida no pueden entrar en ella, sino una madre con un bebé y un carrito, o un turista que llega con 2 maletas. Le estoy hablando del caso concreto en la isla de Fuerteventura. Usted tiene que bajarse o subirse, abrir el portalón, meter el equipaje, al bajarse hacer la misma operación. Es decir, este contrato concesional tendrá que poner otras características o no está adaptado el modelo concesional a las necesidades que tienen los usuarios. Porque a mí me ha gustado mucho una cosa, del punto de partida que usted ha dicho. El transporte público tiene que tener claro que lo que está gestionando es el tiempo de los usuarios. Porque desde el momento que mi tiempo, el que tengo que invertir para utilizar transporte público, supera o duplica el que lo tendría que hacer con el transporte privado, está claro cuál es la opción que elegiríamos. Entonces, a mí sí que me gustaría si pudiera desmenuzar desde el punto de vista profesional cuál cree que deben de ser la nueva filosofía de ese contrato concesional. Yo, al margen de ser diputada, soy consejera en el Cabildo de Fuerteventura y veo cómo aprobamos gastos, liquidación de gastos que se dan a la empresa concesionaria del transporte público de pasajeros y créame, a lo mejor por desconocimiento mío, pero son cantidades ingentes de dinero. No para tener una flota como la que tenemos. Y en segundo orden de cosas, usted comentaba que había unos 5.000 millones de euros, que bueno, que es una cantidad importante y que muchas veces se desconoce cuál es su destino o su planificación. Y me vino a la cabeza, recordé, la intervención del señor Ginés de Rús, donde planteó también que Canarias no hay planificación en infraestructura. De hecho, fíjense, Fuerteventura quiere guaguas accesibles, por ponerle un ejemplo, y hay quien está hablando de tren y quien habla de busvao, en una Canarias, en la Canarias esta de somos únicos, ¿no? Entonces, yo le pregunto si usted también cree que debemos de crear ese órgano de control externo que planifique no solo infraestructura, sino servicios en el transporte. Y ahí enlazo con algo que me ha llamado poderosamente la atención, la red única regional. ¿Existe algún fundamento para que eso pueda ser una realidad? ¿Considera que es posible en la Canarias de hoy? Porque me vino a la cabeza, y quizá un poco de romanticismo en el día de hoy, aquella idea del que fuera presidente o mi presidente cuando fui consejera de gobierno, el señor don Adán Martín, que en paz descanse, que hablaba de aquella red transinsular. Y era como que veíamos que en Canarias podíamos ir todos por una autopista de una isla a otra, cambiando de medio de transporte, pero con una facilidad y una flexibilidad. ¿Se refiere a eso cuando usted habla de red única regional? ¿Es posible en Canarias hacerlo? ¿Deberíamos de ponernos a trabajar en ello? Y, por otro lado, simplemente eso, le preguntaba también si la descoordinación administrativa podría resolverse con ese órgano de control externo que no lo planifique, sino coordine y fiscalice. Nada más y muchísimas gracias.